Tenemos un material para compartir con todos ustedes en casa. Es un trabajo que realizó nuestro equipo de producción, especialmente Santiago Varela se hizo cargo de este trabajo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, algunas cosas sobre las verdades y las mentiras. Sobre las verdades y las mentiras de la vida. Tome usted una mentira, ocúltela. Verá cómo alguien seguramente la descubre. Tome usted otra mentira, adórnela un poco, envuélvala como para regalo. Póngala en un lugar bien visible y nadie podrá dudar de que eso no sea una gran verdad. Y seguro buscará la mentira por otros lados. Bien, muy bien. Me encantó. Acá no está, siga para allá. Gracias, Santiago, muy bien. Muchas gracias, nos encantó. Nos Sí, por pareció de supuesto. verdad muy creativo y además dice muchas de las cosas que vamos a hablar en este programa. Muchas gracias. Hablando de decir, salimos a la calle, hicimos una encuesta, queremos saber qué opina la gente sobre la mentira. Lo vemos. You see, Max, sometimes grown-ups need to lie. Hay gente que miente naturalmente porque sinceramente es un hábito. Mr. McKinley phone to confirm your meeting tomorrow. Strep throat. No, some kind of virus. What's going around? Asian flu? Good one. Hay gente que miente por necesidad Mi gran mentira es decir siempre que nunca miento. y hay mentiras que son piadosas, que yo considero que a veces son necesarias. Did you do something to your hair? It's a bit extreme, isn't it? Oh, I mean, that's a thing nowadays, right? Well, he said it would accent my facial features. Well, that's what it does. It completely accents your facial features. Una vez que mentí fue a mi vieja, que le dije que iba a juntarme con unos amigos para estudiar. No me gusta mentir porque considero que las mentiras tienen patas cortas, entonces a la larga al que le hayas mentido se va a enterar. Y en lugar de ir a estudiar, iba a una fiesta de egresados. La peor mentira así que dije y que hice fue por ahí haberle dicho a mis hijos que esto iba a salir para adelante. Para mí la gente miente porque es insegura de sí misma, porque tiene miedo a mostrarse tal cual es. Pues yo me replanteaba si le había mentido a mis hijos cuando les decía que tenían que estudiar porque iban a tener un mejor trabajo, porque iban a tener más posibilidades. Y por ahí lo que vivimos nosotros argentinos nos muestran que, bueno, a lo mejor no es tan así. A lo mejor la cosa se cocinaba por otro lado. My dad, he's a liar. Me encantó, Me encantó. Obviamente eso no es un encuentro en la calle, eso es la película de Jim Carrey, Mentiroso, Mentiroso, que hablaba de un señor que de repente, después de haber mentido toda su vida, se encontraba con que no tenía más remedio que decir la verdad y todas las dificultades que le planteaba tener que decir siempre la verdad. De eso se trataba de estas imágenes. Pero quiero rescatar dos cosas. Primero, esto que decía el señor cuando hablaba de la mentira a nuestros hijos, ¿no? La promesa de un país con un futuro, la promesa de una realidad auspiciosa, la promesa de la posibilidad de construir un lugar donde el trabajo sirviera para sostener una familia y cómo de alguna manera uno descubre que quizás esto termina siendo una mentira. Vamos a ver durante todo el programa que hay una diferencia entre mentir y equivocarse, que hay una diferencia entre una mentira que permanece o una verdad que cambia, ¿no? Vamos a hablar sobre estas cosas. Pero también vamos a hablar sobre estos otros testimonios. La mentira de hábito, la mentira de necesidad, la mentira piadosa. Vamos a cuestionar un poquito todas estas cosas, porque de esto se trata el programa de hoy, de la mentira. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ángela. ¿No es más fácil decir la verdad que tener que estar armando una mentira con todo eso que implica la culpa, el remordimiento, y me van a descubrir? O sea, ¿no es preferible decir de una la verdad y no tener que estar haciendo todo ese argumento como para... Yo diría, no es más fácil, a veces sí, a veces no. A veces es más fácil mentir. Como facilidad, digamos. Si es un tema de hacerla más fácil, a veces es más fácil. ¿Qué pasa mentir, con el remordimiento y toda esa cosa de que me van a descubrir? Son muchas preguntas para una sola, digo, por parte. Primero, ¿no? Si no es más fácil, seguro que a veces sí y a veces no. Si no es preferible, depende. Depende de lo que prefiera quien miente. Quiero decir, el que miente prefiere mentir. Porque si no preferiría mentir, no mentiría. Es decir, la mentira es una decisión. ¿Escuchó? La mentira es una decisión.
Uno no miente más que cuando decide decir una cosa que sabe que no es verdad. Porque esta es la definición de mentira. Por lo tanto, el que miente prefiere decir la verdad. No es preferible, yo digo, ¿para quién no es preferible? En todo caso, esto será un tema para evaluación, pero ciertamente que tu planteo abre muchas preguntas. Sí, ¿cuál es tu nombre? Romina. Romina. ¿Por qué decide mentir esa persona? ¿Por qué prefiere mentir? Muy bien. Miente. La pregunta es, ¿por qué alguien decide mentir? Esta fue tu pregunta. No encontrás respuesta. No sabes. No. Bueno. ¿Alguien tiene respuesta? Respuesta, ¿eh? Respuesta, a ver. Yo. ¿Es tu nombre? Ana. Ana. Yo, cuando oculto o miento... No. Oculto y miento son dos cosas diferentes, como vamos a ver hoy. Cuando yo miento Eso. es porque hago algo que sé que a otra persona no le va a gustar y me siento que me van a retar. Ajá. Entonces, dice Ana que una de las razones es para evitar las consecuencias de algo que hice. Para esquivar las consecuencias de lo que hice. ¿Cómo te llamas vos? Ana, dice Romina que... ¿Por qué fijarse que... Pero perdón, que vas a hacer algo? ¿vos querías una respuesta o querías una respuesta que justifique la mentira? No, yo no quiero que justifique la mentira. Por eso digo, pero la respuesta de Ana es así. Vos preguntás por qué la gente miente por esto que Ana te dice. Claro, pero ¿por qué preocuparse? O sea, si está haciendo algo que ella quiso hacer, ¿por qué le tiene que mentir a la otra persona y no hacerse cargo de lo que hizo? Parece que no terminas de entender. Es para no pagar las consecuencias y el precio de lo que hice. Claro. Digo, puede ser que yo tenga ganas de hacer algo y puede ser también que haya decidido que no quiero pagar el precio. No estoy diciendo que esté bien. Vos querés saber por qué lo hace, no si está bien que lo haga. Claro. Me encantó. Eso que acaba de volar es un botón. Un botón mentiroso del doctor que decidió que no quería seguir adelante con esta ficción de que estoy más flaco. Muy bien. Sí. A ver, claro. Decime, acá estás. ¿Tu nombre? Cecilia. Claro. ¿La mentira es una conducta aprendida o puede tener que ver con algo hereditario? Hereditario. El gen mentiroso. Que lo ligué y ahora no hay más remedio que ahora... No puedo evitar mentir porque lo ligué. Tengo el gen y ahora se terminó. Es una buena mentira esa. Una buena mentira para justificar. Yo quisiera no mentirte, pero ¿sabes qué pasa? Tengo el gen mentiroso y ahora todo lo que te digo es mentira, incluido esto del gen mentiroso. No, lo que sí, por ahí la pregunta no es hereditario, sino si se aprende, ¿no? Si se aprende. Yo creo que es un aprendizaje, yo creo que se aprende a mentir. Creo que naturalmente, digamos, ¿no? Si uno tuviera que pensar en lo que naturalmente sucede, quiero decir, me parece a mí que me preguntás y te cuento. Quiero decir, me decís, ¿quién fue? Yo digo, fui yo. Si no tengo temor a la respuesta, si no aprendo a defenderme con la mentira, yo creo que no se me ocurre la mentira. En todo caso, es una conducta aprendida. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Claudia. Quería preguntar si no es preferible ocultar a mentir. Hay mucha gente que dice que existen las mentiras piadosas. Bueno, ante esa situación, yo me pregunto si no es mejor ocultar y no mentir piadosamente. Yo diría, en principio habría que entender qué es una mentira piadosa y habría que ver esta historia del ocultamiento, ¿no? Primero, no siempre se puede elegir entre ocultar y mentir. No es cierto que siempre. A veces no hay ocultamiento posible, a veces no hay mentira posible, a veces hay las dos cosas, a veces no. Quiero decir, ocultar y mentir son dos cosas que van a veces por carriles diferentes. Si puedo elegir, yo no sé qué es mejor, depende de qué tipo de relación tengas establecida con el otro. Pero quiero detenerme un poquitito en explicar esto de la mentira piadosa, ¿no? ¿Qué se supone que es una mentira piadosa? Ya que estás, Claudia, ¿qué se supone que es una mentira piadosa? No sé, para mí no existen las mentiras piadosas. Así que vas a hacer una pregunta sobre la mentira piadosa, no sabes de qué estás preguntando porque no existe para vos. No, para mí, o sea, por eso yo dije... me estás mintiendo. No, por eso yo dije que hay gente que considera que existen las mentiras piadosas. ¿Y de qué hablan ellos cuando hablan de mentira piadosa? Si sabés de qué hablan. Sí, yo considero, por ejemplo, decir una pequeña mentira para no decir la verdad, que a veces puede ser lastimosa. Eso es una mentira piadosa. La mentira piadosa es esta que supuestamente yo digo para proteger a otro de algo que le va a doler. ¿Está claro esto? ¿Se entiende? Esta sería la definición de la mentira piadosa. Entonces la pregunta es, ¿no será preferible directamente no decir nada antes de decir una mentira piadosa? Pregunta Claudia. Y lo que yo digo es, ¿será una mentira piadosa la mentira piadosa? A ver, sí, ¿tu nombre? Vanina. Vanina. Y nosotros a veces mentimos para no lastimar al otro, pero quieras o no, tarde o temprano lo vas a ver. ¿Por qué? Y siempre, es como que siempre, tarde o temprano se sabe algo. ¿Por qué? ¿Y por qué es una mentira? Porque... Depende. Si soy un buen mentiroso, digamos, ¿no? Si soy un mentiroso inteligente y hábil, quizás la verdad nunca te enteres.
Quiero decir, ese argumento de que en realidad hay que decir la verdad porque tarde o temprano te enterás, a mí no me parece suficiente. Digo, entiendo lo que decís y me parece que es lo que mucha gente piensa, pero me parece a mí que quizás no sea cierto. Digo, la única razón para decir la verdad o para no mentir es que tarde o temprano se va a saber. Me parece una razón menor. Si se llega a saber, al final quizás terminamos lastimando el doble a esa persona y nos sentimos peor nosotros por algo que no quisimos hacer. Bárbaro, Vanina. Sí. Entonces yo digo, Vanina dice con mucha claridad, si yo hago una mentira piadosa para proteger al otro y el otro después se entera, ahora el otro tiene dos problemas. El problema de aquello que yo lo quería proteger y el problema de que además su amigo, que soy yo, le mintió. Esto es lo que estás diciendo. Sí, estoy multiplicando su problema y me parece un buen argumento. Ahora yo digo, supongamos que puedo garantizar que nunca se va a enterar. Supongamos que de verdad no hay ninguna posibilidad. Entonces sí. Te pregunto. Ahí sí. Y ahí sí. Ya te enganché. Muy bien, muy bien. Acabo de conseguir que Vanina, que tenía la defensa, acepte que está dispuesta a mentir. La tentación de la mentira, cuando uno encuentra la justificación de la mentira y encima se libera del precio de haber mentido, la tentación de la mentira es muy grande. Quiero decir, vuelvo atrás, ¿no? Es decir, desde tu pregunta, Ángeles, parece que a veces la preferencia se inclina hacia el lado de mentir por lo que estamos viendo, ¿no? Quizás antes que termine el programa tengamos que desandar esta idea, pero digo, me parece a mí que esto es así. Yo, dice ella. Acá estás. ¿Tu nombre? Liliana. Liliana. No, yo lo que te quería preguntar con respecto al tema de las mentiras es esa mentira que a veces algunos consideran que es necesaria cuando una persona está muy mal y se está por morir y no le quieren decir del club de las mentiras piadosas. Morir. Del club de las mentiras piadosas, claro, digamos, porque pertenece al mismo club, que no se lo quieren decir. Sí. ¿Y qué querés preguntar? Sí, está bien. A mí me parece que no, pero bueno. Le yo sacan digo, al otro el derecho. Te agradezco tu opinión. Me parece a mí que legislar sobre qué está bien y qué está mal no forma parte de nuestra estructura. Que nosotros no sabemos, la verdad, qué está bien y qué está mal. Y esto es básicamente una decisión personal. En todo caso, lo más que podemos decir es qué estará bien y qué estará mal para nosotros, ¿no? ¿Qué creemos nosotros que es bueno o qué creemos que te sirve o qué creemos que no? Y esto será opinable, ¿no? Sobre el tema de si las cosas están bien o están mal, digo yo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque no se puede generalizar, digo, ni sirve para todas las situaciones, ni sirve para todas las personas, ni sirve para todos los momentos. Todo lo que yo diga ahora y aquí es lo que creo en este momento y lo que creo en esta situación. Quizás mañana empiece a pensar otra cosa, ¿no? Digo, y por ejemplo, yo que sostengo de verdad una postura muy firme respecto de ciertas mentiras y ciertas determinadas, y por ejemplo creo que está muy mal mentirle a los hijos, por ejemplo, ¿no? Creo que está muy mal mentirle a los hijos, de verdad. Creo que es una cosa muy mala y la verdad he tratado toda mi vida de no hacerlo. A pesar de esto, y pongo un ejemplo, cuando alguno de mis hijos, que tenía 4 o 5 años, me decía si era cierto que yo me podía morir al día siguiente, y yo le decía que no. Y le decía que no a conciencia de que estaba mintiendo. Le decía, no, papá y mamá van a vivir hasta que vos seas muy grande y se van a morir cuando seas muy viejito. Y la verdad, yo no le estaba asegurando algo que yo sabía que no era cierto, con lo cual estaba mintiendo. Ahora, me decís a mí, ¿estaba mal esa mentira? Yo creo que no. Yo creo que en realidad estaba mintiendo. ¿Era una mentira piadosa? ¿Qué sé yo? Posiblemente sí. ¿Con quién? ¿Con quién era esa piedad? Este es el punto clave. ¿Con quién es piadosa la mentira piadosa? ¿Entendés esto? La verdad es que soy yo el que no soporto verte sufrir si te digo la verdad de lo que sé que sucede. Soy yo el que creo que no puedo soportar esta idea. Y entonces allí es donde empieza el problema. Y allí es donde en realidad empieza a complicarse tu definición. Porque allí es el punto. El punto está en que la mentira piadosa es piadosa conmigo. Aunque vos no te enteres nunca. La mentira tiene que ver con protegerme yo. Soy yo el que no quiero ser el que te dé esta noticia. Soy yo el que no quiero soportar el dolor de esta verdad. Soy yo el que no quiero ser el causante de este dolor o el que no quiero verte dolorido por esto. Entonces, de este lugar es una elección y una decisión. Yo te contesto desde otro lugar también. Desde el punto de vista médico, y como yo lo entiendo por lo menos, y no quiero contraer los deseos de nadie, yo creo que muchas veces el paciente sabe perfectamente lo que le pasa. Que muchas veces en enfermedades terminales, en enfermedades muy graves, aunque nadie le haya dicho, el paciente, si tiene un poquito de registro de su cuerpo, sabe perfectamente lo que le pasa. Y esto no quiere decir que quiera saber o que no quiera saber. Y esto también es una decisión personal. Por lo tanto, yo no sé si tengo derecho de decirle lo que el otro no quiere saber, pero también creo que si el otro quiere saber y si el otro me pregunta, él tiene derecho de saber lo que le pasa.
porque tiene derecho de saber quién es su enemigo, contra quién pelea y qué puede hacer para pelearle a esto. Y esto es lo que yo creo, pero esto es mi posición, no tiene por qué ser la de todos. Y tenemos una comunicación telefónica. Miriam, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estabas escuchando lo que decía el doctor Bucay sobre las mentiras piadosas, ¿verdad? Sí, estaba escuchando. Y en algún momento de tu vida, en algún momento doloroso, te tocó tener que decidir esto, ¿no? De mentirle nada más y nada menos que a tu papá. Sí, contanos. Sí, fue re duro, re ¿Cómo duro. fue? Ahora escuchando no sé si hice bien o hice mal. Mi papá estaba muy mal, estaba en terapia intensiva, pero estaba consciente. Nosotros sabíamos que él se moría y que era cosa de días nada más. Entonces, bueno, él me hace seña que él se moría y yo lo miraba y le decía, no, está todo bien, ya nos vamos a casa, unos días más y vamos a casa, qué sé yo. ¿Le habré dicho bien o...? Jorge te está escuchando, Miriam. ¿Le habré dicho bien o me habré equivocado? ¿Qué tal, Miriam? Gracias por llamar. Hola, no, de nada. Como habrás escuchado, estábamos hablando justamente de esto. Sí. Es muy difícil decidir por todos, es muy difícil tomar una decisión para decirte esto está bien, esto está mal, ¿no? El tema está, ¿habrás hecho lo que vos querías hacer? ¿Habrás respetado lo que de verdad tu corazón te decía que era lo que querías hacer? Porque esto es lo único importante, ¿no? Yo le decía recién a alguien que me hacía una pregunta, yo puedo decirte hoy esto, aunque antes pensara otra cosa, porque hay una diferencia entre ser incoherente y aceptar las contradicciones que la vida tiene a medida que el tiempo cambia. Vos eras una persona en ese momento, en una situación muy especial, con tu padre atravesando un momento muy especial. Sí, sí. Y seguramente tomaste la decisión que te pareció correcta en este momento. Quiero decir, no te reproches, pero tampoco tomes la idea de que esto es lo que hay que hacer, ¿no? De que esto es lo que hay que hacer. Seguramente en esos casos tan límites uno hace lo que a uno le gustaría que hicieran con uno. ¿A vos qué te parece? ¿Estuviste bien? Yo creo que sí. Bueno, entonces esto es lo importante. Y sobre todo lo importante es que no sigas preguntándotelo y que te des cuenta que si alguna vez cambias de idea, no pienses, debería haber hecho otra cosa, que pienses en una situación similar, la próxima vez voy a hacer otra cosa. ¿Está claro? Te mando un beso grande y te agradezco por comunicarte con nosotros, ¿eh? Gracias. Lo mismo, ¿no? ¿Entendiste, no? Esta es la respuesta a tu pregunta. Claro, decime. ¿Cuál es tu nombre? Alicia. Alicia, contame. Mi marido me mintió siempre desde el primer día que estuvimos juntos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, fueron siempre mentiras. Yo sé que el papá es igual, también miente, y bueno, yo creo que de ahí viene el ejemplo de él, de mentir. No es hereditario, pero es el ejemplo de él, es como él vivió y es como él le enseña a los hijos y les miente a los hijos. Seguro. Y bueno, yo le enseño a mis hijos el valor de la verdad, por más dura, es la verdad. Y hay que enfrentarla desde lo más pequeño hasta lo más grande, hay que ir con la verdad, para uno poder ir en la calle y levantar la cabeza y bueno, y es un tema de conciencia, de sentirse bien con uno mismo. Yo creo que es así absolutamente, pero creo que se agrava todo esto cuando esto está metido en un vínculo como el vínculo de pareja. Porque en todo caso, la verdad es que yo no le quiera decir a mi vecino cuánto me costó este auto, qué sé yo, no sé, o cualquier cosa de estas que son temas menores, a mí no me hace bajar la cabeza ni me avergüenza no tener ganas de contar. Lo que digo es que en un vínculo tan importante como la pareja no hay espacio para esto, no hay espacio para la mentira, ¿entendés? Porque si en la pareja yo voy a manejar con mentiras, ahora el nivel de intimidad se va a quebrar y se va a romper, ¿no? Y por otro lado, esto que decís, que yo, si enseño a mis hijos la mentira, mis hijos van a aprender a mentir. Y esta mentira van a encontrarla como una salida razonable, ¿no? Una salida razonable. El viejo chiste del nene que viene a la madre y dice, mamita, en la escuela todos los chicos me dicen que soy un mentiroso. Y la madre dice, pero nene, si vos todavía no vas a la escuela. Claro, yo digo, esta es la historia de la mentira que empieza desde el principio, ¿no? Claro, sí, Felicia. A una persona lo lleva diferentes motivos a mentir, ¿sí? Ahora, hay personas que ya son... Por ahora tenemos encontrado uno solo, que es protegerse de las consecuencias y decir la verdad. No ¿Tenemos sé. más? Creo que tiene que haber más. A ver. No sé. No sabemos. Mi pregunta es otra. Claro. Esa persona, sí. hay personas que son muy mentirosas y viven continuamente. O sea, mentirosos compulsivos sería, no sé. Sí, hay. ¿Qué pasa? Esa persona es como que se hacen castillos, ¿no? En el aire, castillos se forman. A veces. Cuando todo eso se le cae, a esa persona, ¿qué le pasa? ¿Cómo se...? Un mentidor compulsivo piensa que la realidad lo traicionó
que en realidad la próxima vez tiene que tener más cuidado y empieza a construir una nueva mentira. Para ayudarlo, para que salir de eso, como para que se enfrente. ¿Y por qué tendría que salir el mitómano? ¿Por qué tendría que salirse de eso? No se cura. No, yo digo, vos querés ayudarlo. Porque a mí me gusta la verdad, yo soy de la verdad. ¿A vos te gusta la verdad de él? No. No entendí. En líneas generales, yo... A medida que aclarás se va oscureciendo. A ver, contame un poquitito. ¿Por qué vos tendrías que ayudarlo a que él deje de mentir si él no quiere? Hablo en líneas generales, no. Pero si él no quiere. No. Esto es lo que digo. A mí me parece que este es el problema. El problema está en que todos tenemos una historia donde creemos que el otro me miente a mí. El otro no me miente a mí. No es algo que me hace a mí. Es algo que hace. Este es su vida, esto es su historia. Soy yo el que tiene que ver qué pasa. Nadie te miente a vos. Nadie te está mintiendo a vos. Hay mentiras dedicadas, sí hay, bueno, pero no te está mintiendo, eso es un problema de él. Es él. Quiero decir, el que miente, miente porque tiene miedo de ser juzgado. Pero tenemos que entender que el que miente ya se juzgó, ya se condenó y ya cree que su realidad no es visible. Si yo te miento y te digo que tengo aquello y tengo lo otro y tengo lo demás allá para que vos realmente me escuches, entonces quiere decir que yo creo que no me escucharías si yo no te mintiera. ¿Entendés que está creado? Yo digo, sería bueno ayudarlo a que el otro se dé cuenta que no necesita la mentira para decir mi aceptación. Claro que sería bueno. Pero ¿cómo voy a decirle esto diciendo entonces tenés que cambiar? ¿Se entiende esto? Hay que entender esta diferencia y hay que entender la idea de aceptar al otro, ¿no? Aceptar que quizás el otro transita. En todo caso, lo que le diré al mentiroso es, no sé para qué me mentís, revisalo. Esto. Nada más que esto. Y el otro decidirá qué quiere hacer con esto. El otro tomará una decisión, sí. Claro, por favor. Yo me acostumbré a esto. Yo siento que estoy, no sé, como hundida en un pozo del que no puedo salir. Es como que yo sé, o sea, yo ya me acostumbré, yo sé cuándo me miente, cuándo me dice la verdad, pero es como que estoy resignada a esto. Yo quiero escuchar, yo quiero que llegue y que me siga mintiendo. Y yo sé que son mentiras y yo lo quiero así. Yo lo quiero así, no lo puedo cambiar. Ajá. Siento que no solamente eso, que todo lo que me pasa no lo puedo cambiar, que yo lo tengo que aceptar así. Muy bien, pero parece que además de que vos no lo querés cambiar, además de que no lo podés cambiar, digo, no lo querés cambiar, porque me decís que vos lo querés así. Bueno, sí. Yo digo, la verdad que nosotros estamos muy lejos de juzgar a nadie. Esta es tu decisión. Tu decisión es relacionarte a partir de la mentira, ¿no? Yo pregunto, y te pido disculpas por esto, quizás tengas que revisar si hay alguna verdad en este vínculo, ¿no? Quizás tengas que ver si armar un vínculo alrededor de la mentira no hace que el vínculo se transforme en un vínculo mentiroso, ¿no? No sea cosa que por sostener este vínculo con una mentira te pierdas un mejor vínculo que te está esperando montado sobre la verdad. Porque si de verdad podés amar a alguien tanto como para poder aceptar un mentiroso, quizás podrías aceptarlo también con sus verdades, las más desagradables y las más ocultas. Si vos pudieras sacar la mentira del vínculo y encontrarte de verdad, quizás tendrías amores de verdad, vínculos de verdad, futuros de verdad. Y esta realidad, digamos, se haga más amorosa que esta que hoy tratás de defender. Pero para esto vas a tener que correr un riesgo, porque la verdad es un riesgo. ¿Estamos? Gracias, te agradezco mucho. Vamos, por favor. Sí, gracias. ¿Tu nombre? Cristina. Sí. Si detrás de una mentira no hay miedo. Por ejemplo, cuando el padre pregunta, ¿me dijiste la verdad? Y por temor a un castigo, esta persona miente. Yo creo que siempre detrás de estas mentiras hay una historia que además tiene que ver con lo que está puesto al servicio de nuestra propia mitología popular, ¿no? Nosotros venimos de una cultura judeocristiana que de alguna manera empieza con un episodio fantástico, que es Adán y Eva comen el fruto prohibido, ¿se acuerdan? Y entonces Dios entra en el paraíso y se da cuenta que están vestidos, ¿no? Y entonces hace dos preguntas increíbles, porque no tienen sentido que las haga. La primera es, ¿dónde estás? Pregunta rara si las hay. Dios es omnipresente, todo lo sabe. ¿Por qué pregunta dónde estás? ¿No sabe dónde estás? Sabe perfectamente dónde está. ¿Por qué pregunta dónde estás? La respuesta que los teólogos dicen es que no es la pregunta literal de dónde estás, sino ¿dónde estás? ¿No? Después de haber transgredido la única regla, la única prohibición que te puse.
Y la segunda cosa que le pregunta, muy importante, es, ¿comiste el fruto que te mandé no comer? Y entonces Adán hace algo fantástico que signa la historia de la humanidad. Dice, yo, dice él, yo. Y contesta, la mujer que vos me diste me dio. Quiero decir, la culpa la tenés vos y ella, yo no tengo nada que ver. Deriva la historia de la responsabilidad puesta en otros, lo cual significa mentir respecto de la propia responsabilidad. Y miente por el miedo, por esto que vos mismo me decís, ¿no? Por esto de el miedo que me da admitir la verdad de mi equivocación, la verdad de mi falta, la verdad del dolor, la verdad de lo doloroso que estoy dispuesto a aceptar solamente cuando la relación amerita el vínculo. Y esto es lo que hablábamos recién, si el vínculo es íntimo, ¿dónde está el espacio para la mentira? En todo caso, puede ser que tenga un vínculo íntimo y que no quiera compartir algunas cosas que me pasan. ¿Cómo no? Puede ser que yo tenga una relación muy amorosa con alguien, que yo conviva con mi pareja y que haya cosas que no quiero compartir con ella. No, pero si es tu pareja, tenés que compartirlo todo. No, todo no. Hay una historia que se llama privacidad, que tiene que ver con la reserva. Y la reserva, aquellas cosas que yo de verdad no tengo ganas de contar, esto me pertenece a mí. Nosotros tenemos esta cosa moralina a veces de que en aras de poner todo en la misma bolsa, decimos que ocultar y mentir es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo de ninguna manera. Yo tengo todo el derecho de ser reservado. Tengo todo el derecho de decirte o no decirte. No sé si tengo el derecho en una relación íntima de la mentira. Y un paso más allá todavía, porque esto no termina acá, es llevar de la reserva al ocultamiento, del ocultamiento a la mentira. Y un paso más allá todavía, el engaño. Porque el engaño es más todavía que la mentira. Porque ahora, cuando te miento, yo te digo algo que sé que no es verdad. Pero cuando te engaño, la intención de decirte eso es sacar una ventaja yo. Ya es otra cosa más, es mucho más. Y es lo que Varela, me doy cuenta ahora, lo que Varela nos hizo en este dibujito del principio, ¿no? Adornar una mentira, ponerle moño y colores para tratar de estafarte y que compres esto, creyendo que es la verdad. Esto es el engaño. Y es mucho más todavía, mucho más que una mentira, ¿sí? Claro, acá estás. ¿Tu nombre? Elena. Elena. ¿Qué pasa cuando un ser muy querido tuyo, como un hijo, una hija, ¿va? Y el esposo la está engañando y yo lo sé? Si lo decís, después tuve que pagar las consecuencias. Por supuesto. Lógico. Si lo decís, tuve que pagar las consecuencias. A ver, ¿qué hiciste en ese caso? Te sentí juzgada por vos misma. Yo creo que depende del tipo de vínculo que uno tenga establecido con esa persona. En este caso, el tipo de vínculo que uno tenga establecido con un hijo. Es muy difícil de opinar. Pero después tuve que escuchar que me dijera, me arruinaste la vida. Ahora están juntos otra vez, ¿viste? Pero lo que quiero fui yo. Yo creo que acá está la gran medida de la historia, ¿no? Que es, ¿qué tipo de vínculo tengo? Yo digo siempre, si yo tengo un vínculo de estos vínculos donde pocos vínculos, donde no hay espacio para la mentira, ¿no? Estos vínculos que uno tiene, yo digo, ni siquiera con su pareja, estos vínculos que uno tiene con su amigo del alma, ¿no? Con su amigo del corazón. Este vínculo donde no hay ni espacio del ocultamiento ni espacio de mentira, donde no hay espacio para nada de estas cosas, donde yo casi no tengo lugares escondidos respecto del otro. En esos vínculos, y yo creo que no hay muchos vínculos de estos, uno puede conseguir 1 o 2 de estos vínculos en toda su vida. En estos vínculos yo creo que es obligatorio, por el que el vínculo lo manda, decir la verdad. Quiero decir, si yo veo a la esposa de mi mejor amigo con otro tipo, en realidad, aunque yo sé que esto lo dañe, y aunque sé que él nunca se va a enterar, y aunque sé todo lo que sé, yo lo siento mucho, lo sentaré y le diré, tengo una muy mala noticia para darte. Entonces no estuve mal. No, yo no sé qué relación tenés con tu hija. No sé, yo te digo lo que yo haría con mi amigo. De hecho, a tu hija yo jamás se lo diría, pero vos no sé, depende de la decisión. ¿Será un lugar donde meterse? ¿Será de verdad? ¿Un padre deberá, será correspondiente que pueda tener? Yo te digo, no lo sé. Cada uno tendrá que tomar su propia decisión. Y sobre todo, cada uno tendrá que hacerse cargo de su decisión. Mentí por necesidad. Yo estaba haciendo una tira en Canal 9 que no me gustaba mucho hacer. En 5º año me fue realmente muy mal el primer cuatrimestre. Tenía que filmar mi último capítulo y coincidió con un día de filmación con Sergio Renán en la película Tacos Altos. Me fue para el demonio, o sea, de 12 materias, 10 reprobadas, con 2 puntos. Entonces lo llamé a Pancho Fuentebuena, que era el productor, y le dije que me había caído en las escaleras que llevaban a la terraza y que me tenían que hacer una funda y que tenía que ir al dentista y que me citara al final, que me aguantara hasta el final. Entonces agarré, durante un día lo cubré una mentira, esperé que cerrara el colegio, entré por una ventana de atrás, me metí en la noche en el colegio, saqué un modelo en blanco,
de boletín. Yo no llegaba ni siquiera a la grabación. Y en lugar de llamar y decir que el dentista no me había hecho la funda, que era un poco tarde para eso, dije que me había caído por las escaleras del dentista y me había golpeado la cabeza. Mojé el sello del boletín verdadero, puse un sello, lo pegué papel con papel y le llené de números un poquito mejor el verdadero boletín. Terminé el exterior y vestida de prostituta, pintada de verde, turquesa y de fucsia, me fui a hacer esa novela. Más allá del riesgo, me sentí para el demonio en engañar a mi viejo, pues estaba engañando a mi papá y mi mamá. Fue una mentira que en ese momento me pegó tanto que ya han pasado 14, 15 años y sin embargo me sigue doliendo. No les fallé a ninguno de los dos, ni a Renan ni al 9. Hablamos de la mentira. Mirá lo que tengo. Tengo un cuentito, un librito, sí, los cuentos para pensar, acá están, de nuestro amiguísimo Jorge Bucay. Y hay uno de los cuentos que vamos a compartir en este blog que se llama Sin querer saber y dice: y si es cierto que has dejado de quererme, yo te pido, por favor, no me lo digas. Necesito por hoy y todavía navegar inocente en tus mentiras. Dormiré sonriendo y muy tranquilo. Me despertaré bien temprano en la mañana y volveré a hacerme a la mar, te lo prometo. Pero esta vez, sin atisbo de protesta o resistencia, naufragaré por voluntad y sin reservas en la profunda inmensidad de tu abandono. Don Bucay. Bueno, gracias, Gaby. Este es un programa de sorpresa. Varela que nos regala el dibujito, Gaby que trae un libro mío. Muchas gracias, Gaby, de verdad te agradezco mucho. En este pequeño poemita lo que yo quise decir es que a veces, y por un ratito uno se anima a navegar en las mentiras del otro, porque por un ratito quiere quedarse ahí, ¿no? Porque quiere descansar. Pero hay que comprometerse a levantarse al día siguiente para naufragar en las verdades, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, muy bien. Yo digo, me parece a mí que este es todo un tema y que habría que empezar a pensar que aun cuando yo pueda alguna vez engancharme en una mentira, es bueno que si yo sé que miento, esto sea nada más que un juego. Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre? Sí. Alcira. Sí, Jorge. ¿Qué pasa cuando una madre miente a su hija después de una separación y no le dice cómo es su papá y su hija descubre cuando es grande que ni siquiera valía la pena saberlo? Ajá. ¿Sabes qué me parece a mí a veces que esto es una cosa mucho más frecuente de lo que parece, esto que contás, ¿no? Inclusive muchos libros están plagados de un planteo que es: cuidado con mentirle a los chicos de que papá es maravilloso, extraordinario, sensacional, papá te quiere mucho, me quiere mucho a mí, siempre los hemos querido, siempre fue un tipo bárbaro, y que los hijos terminen preguntándose: si era tan bárbaro, ¿por qué te separaste? Vos debes ser una especie de idiota, ¿no? ¿Entendés esto? Porque esto es lo que genera esta mentira, uno cree que está protegiendo, ¿no? Y descubrir cuando uno es grande que era la peor persona del mundo, que nunca más la vi, que nos abandonó, y yo siempre soñando con el ideal de querer conocerlo, querer buscarlo, y no darme cuenta de que si no vino es porque no quiso. Posiblemente este descubrimiento sea siempre doloroso y posiblemente darse cuenta de algunas verdades siempre sea doloroso, digo, ¿no? Pero quizás esta historia de que él era la peor persona del mundo es la consecuencia de que alguna vez te mintieron diciéndote que era la mejor persona del mundo. Quizás si no te hubieran mentido al principio te darías cuenta que esto también es una mentira. Porque descubrí que las cosas no eran como yo pensaba, no tiene por qué ser todo lo contrario, ¿no? Pero si yo he vivido toda mi vida animado de una mentira, cuando descubro que esta es una mentira, ahora me invento otra mentira que compense a la mentira anterior. Yo digo, habrá que tener cuidado con crear un mundo de ficción para nuestros hijos, porque le estamos evitando el mundo de verdad a nuestros hijos, que es el mundo en el que tienen que vivir, ¿no? Un mundo de realidades. Pero qué difícil que es decirle algunas verdades, ¿no? Qué difícil decirle a los chicos: mira, este señor que está acá en la televisión le robó a este otro. Este señor que está acá mató a 4. Este otro que está acá, que está con la capucha ahora siendo entrevistado, es un ladrón. ¿Y qué hace en la tele? No, le están preguntando por qué roba. Digo, es difícil a veces poner estas cosas en palabras, sin mentiras, y con una verdad que no sea cruel, con una verdad que no sea dañina para los demás, ¿no? De verdad, todo un tema esta historia de las verdades, y que además encima nos confronta con hasta qué punto yo sé que lo que digo es verdad. ¿Habrá una sola verdad? ¿Será una verdad para todos? ¿Cómo sé que en última instancia no estoy mintiendo, ¿no? Y la respuesta a esto es que mentir es saber algo
saber que algo no es cierto y decirlo con convicción de verdad, porque en todo caso estar equivocado, como dijimos al principio del programa, estar equivocado no es mentir. Sí, ya voy, sí. Mi nombre es Gladys. Claro, Gladys. Yo pregunto, ¿no? Hay mentirosos que se creen tan sus mentiras que después ellos mismos se la creen. Sí. Y jamás van a decir que es una mentira, aunque uno se lo compruebe. Yo diría que en estos casos a veces el límite entre lo que es mentir, lo que es el histrionismo, lo que es el delirio, a veces es un límite muy finito y ya entramos dentro del terreno de la patología psiquiátrica, ¿no? Alguien que inventó y empezó a fabular con algo que no era cierto y después terminó creyéndose su mentira, que se construyó un castillo en el aire, pero después empezó a habitarlo, le puso florcita y lo quiere alquilar. Digo, bueno, esta patología es un poco más allá de la historia de la mentira, tiene que ver con un trastorno de personalidad, tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con la mentira patológica, ¿no? Tiene que ver con otras cosas que de verdad son mucho más graves y tienen consecuencias mucho peores, ¿no? Me parece que a veces uno se sorprende de las cosas mentiras que se mantienen a lo largo de años, a lo largo de años, Esto es, qué sé yo, no sé, hombres y mujeres que descubren que sus parejas no eran lo que dijeron que eran y lo descubren 30 o 40 años después. Fulanito de tal, que en realidad no era abogado porque nunca lo fue, menganito de tal, que estaba casado de antes y tenía 2 hijos y nunca lo dijo, perenganita, que en realidad tenía tal cosa y que siempre lo ocultó, ¿no? Sí, una claro. pregunta, doctor. Eva. Eva. ¿Un mentiroso miente para proteger al otro? Y es lo que tratamos de siempre descubrir en estas cosas cuando nos engañamos pensando en las mentiras piadosas y en las mentiras ¿O para de conveniencia. sentirse protegido? Yo digo que detrás de todas estas mentiras, por hábito, por costumbre, por manipulación, siempre el mentiroso está tratando de sacar un beneficio. El mentiroso miente para sacar un beneficio a él. Yo digo, también es cierto y es doloroso, ¿no? Es doloroso decirlo. Así nos ha ido en algunas cosas como países, ¿no? Así nos ha ido en la Argentina, cuando hemos transitado espacios donde otros argumentaron que era mejor para nosotros no saber. Cuando vivimos durante años anidados en una mentira que no era verdad, viviendo un sueño de grandeza que no teníamos, pensando y sosteniendo cosas que tenían que ver con las mentiras que otros nos contaban y que nosotros comprábamos, porque también nosotros queríamos que nos mintieran, ¿no? Y, por si no está claro, no sirvió. Nuestro destino depende de las verdades que podamos asumir, no de las mentiras que seamos capaces de creer. Nuestro destino como persona, como familia, como grupo, como país, como mundo, el destino de este planeta depende de las mentiras que nosotros podamos desandar, de las verdades que podamos asumir y de la sinceridad con la cual podamos encarar lo que hace falta hacer, que no se puede hacer de la mentira, ¿no? Claro, sí. Hola, Gladys. Gladys. ¿Por qué somos un pueblo que permitimos que nos mientan tanto durante tantos años y aún hoy seguimos permitiendo que nos sigan mintiendo? Bueno, creo que es por esto que decía recién, creo que tiene que ver con esto, con que de alguna manera nosotros pensamos que en realidad nos deprimiríamos tanto si nos enteráramos de la verdad, nos desandaríamos tanto si supiéramos cómo son las cosas, nos asustaríamos tanto si nos enteráramos de todo que sería peor. Y no sería peor, sería en todo caso algo que nos choquearía, como un impacto grueso de entrada, ¿no? Pero ¿qué será mejor, no? ¿Será mejor el dolor en cómodas cuotas, de enterarnos de pasito y después enterarnos del todo cuando ya no sea suficiente? ¿O será mejor poner un corte a esta historia y enterarnos de la verdad toda de golpe? Yo creo que es mejor poner un corte a la historia. Las conclusiones son aprender a diferenciar entre estas 4 cosas que hablamos en el programa de hoy, que tienen que ver con diferenciar la reserva de lo que oculto de lo que miento y lo que miento del engaño, ¿no? Que son 4 niveles diferentes que tienen que ver con más y más violación de los derechos del otro y más violación de la intimidad que convinimos en tener, ¿no? El Buscador recomienda, y en este caso hoy es una película, se llama Mentiras. A ver, contame de qué se trata, Jorge, esta película. ¿Por qué la recomendamos? Bueno, la verdad que es una película maravillosa, desafortunadamente no demasiado conocida, pero que está en todos los videoclubes, se lo puede conseguir. Es una película donde Dennis Weaver, que es el protagonista, cuenta la historia, él es el personaje del protagonista, de un hombre que tiene una familia y él no sabe leer ni escribir, nunca ha recibido educación, pero no se anima a admitir frente a sus hijas que no sabe leer ni escribir. Entonces, avergonzado por esta verdad que no puede sostener, él se ocupa de que alguien, una maestra del pueblo, le lea los cuentos que le va a contar a sus hijos y los memoriza para poder contarle a sus hijos como si la estuviera leyendo. La verdad, una película maravillosa. Finalmente, por supuesto, él va a descubrir que la mentira no le sirve y que va a tener que transitar por la verdad, ¿no? Muy interesante película. Bueno, vamos a tener, me la llevo. Yo esta mentira se llama. ¿Tenemos un cuentito para despedirnos hoy? Sí, tenemos un cuentito para despedirnos. Tenemos
Un cuentito que forzosamente tendría que hablar sobre estas cosas que acabamos de concluir, sobre por qué uno miente, sobre por qué a veces decidimos no decir la verdad. Y yo diría que básicamente es un cuento para sonreír un poco, ¿no? Un cuento para que nos riamos de nuestras propias dificultades, ¿no? El cuento habla de un chico que llega a la casa y el padre le dice, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué sé yo? Dice, bien, papi, muy bien. Dice, ¿de qué hablaron en el colegio hoy? Dice, hoy hablamos sobre la salida de los judíos de Egipto, de Moisés y todo eso. Ah, qué bien, qué bien. Y hablaron sobre la historia del abandono del Éxodo. Sí, eso, del Éxodo. Y le contó a la maestra cómo fue. Sí, ¿querés que te cuente? Dice, sí, claro, contame. Dice, bueno, Moisés era un guerrillero, usaba barba y boina, y entonces tenía a todos armados la guerrilla, que tenían bombas molotov armadas con botellas llenas de querosén. Y entonces tiraron bombas molotov en la puerta de todas las casas y prendieron fuego a la casa de los egipcios, y entonces salieron corriendo, todos salieron corriendo de Egipto. Y entonces las fuerzas de seguridad de los egipcios empezaron a correrlos con los motos y los tanques. Y entonces parece que los judíos llegaron a un mar y entonces tenían unos puentes levadizos, tiraron los puentes levadizos y cruzaron corriendo. Y cuando estaban cruzando los egipcios, tiraron una bomba, dinamitaron todo y todos los egipcios con todos los tanques y las tanquetas cayeron y los judíos pasaron al otro lado. El padre lo mira. Le dice, decime una cosa, ¿vos estás seguro que la maestra te contó eso? Dice, no, papá, no me contó así, pero si yo te lo cuento como me lo contó ella, no me lo podrías creer, seguro no me lo podrías creer.